Bendiga a todos esta tarde. Denle fuerte esas palmas al Señor. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta con Jesús. ¿Cuántos estamos alegres? Yo no sé usted, pero yo me he estado gozando. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Esta es la fiesta de los pentecostales. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Agradezco de una manera muy especial al pastor Milton Canales por invitarnos a esta fiesta espiritual. Saludamos a su esposa, a la iglesia en general, amistades que hay en medio nuestro. Dios les bendiga, bienvenidos en el nombre del Señor. Me acompañan en esta oportunidad, pues mis hijos ya ustedes los oyeron cantar. Gracias al Señor que ellos están pues iniciando ese ministerio de alabanzas. Gloria al Señor. Así que venimos desde la Unión, allá dijo el pastor Milton, desde Pavana, venimos de un cantón allá. Y me acompaña el hermano Edwin Hernández también. Gloria al Señor, qué bueno. Vamos a aprovechar este tiempo entonces para poder meditar en la palabra del Señor. Vamos a Gálatas. A ustedes les gusta mucho este libro, esta epístola. Gálatas capítulo 5, capítulo 5, verso 22 al 25, vamos a leer la palabra del Señor. Encontramos aquí el fruto del Espíritu y ese es el tema. Vamos a basarnos ahí para desarrollar este tema. Lo tenemos, amados. Vamos entonces a leerlo y lo vamos a hacer honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fueron los pentecostales. Ya vinieron. Bien. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Padre, te agradezco en esta tarde. Gracias por concederme la oportunidad de estar acá en Santa Marta. Dios tercero, gracias por permitirme estar aquí en medio de este pueblo, dirigirme hacia ellos, Dios. Rogamos como siempre la asistencia del Espíritu Santo, ya que separados de ti nada podemos hacer. Tú eres el sabio de los sabios, eres el Señor de los señores, Rey de los reyes. Bendito seas para siempre, Dios del cielo. Rogamos, Dios, que la enseñanza, la palabra pueda cambiar nuestra vida, pueda cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos. Dios de los cielos y la tierra, que la unción de tu Espíritu Santo se esté derramando mientras tu palabra está siendo predicada. Y si hay enfermos en medio nuestro, Señor, tócalo, sean sanados en el nombre poderoso de Cristo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, ya usted está muy familiarizado con esta lectura. Los que somos lectores de la palabra del Señor, nos damos cuenta que aquí hay un contraste entre los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Encontramos aquí dos tipos de personas. Número uno, los que se creen ser de Cristo y los que son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Aleluya. Entonces los que se creen ser de Cristo son los que andan
conforme a la carne. Y si andan conforme a la carne, van a dar los resultados o los frutos de la carne, ¿verdad que sí? Luego están los que andan conforme al Espíritu. ¿Cuántos andamos en el Espíritu? Y si andamos en el Espíritu, vamos a manifestar o vamos a dar los frutos del Espíritu. Amén. Entonces, necesitamos entender esto, hermanos, a la luz de la palabra. Bien, la palabra frutos viene de la palabra griega carpos. Carpos. En el siglo I se entendía esto como dar fruto, por ejemplo, vegetal. Pero en el contexto en lo que el apóstol Pablo está hablando o está enviando esta carta a la iglesia en Galacia, hermanos, lo entienden como una acción, como un resultado, como una ganancia, es decir, el fin de lo que hemos sembrado. Por ejemplo, allá en el área donde estoy pastoreando, hay ahorita cosecha, pero el resultado de la cosecha es que sembraron, ¿verdad que sí? Si no se siembra, no hay cosecha, no hay resultados, no hay ganancia. Y entonces en este sentido es que el apóstol Pablo está aplicando la palabra fruto, que ya dije que es carpos. Entonces es el resultado de vivir éticamente, es de vivir en el Espíritu, de vivir en Cristo Jesús. También en una forma figurada indica ser el pámpano de Jesús, quien es la vid. Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos, y separados de Él, nada podemos hacer. Sin Cristo no podemos dar los frutos, los resultados de andar en el Espíritu. No podemos dar los frutos de Cristo Jesús, que son los frutos que ya hemos mencionado en la palabra. Ahora bien, cuando se habla aquí, o cuando aparece la palabra fruto, fíjese usted que aparece en forma singular. Bueno, por allá cuando usted le pregunta a alguien y usted sacó cosecha, no se está refiriendo solamente a algo singular, sino que está hablando en pluralidad. ¿Sí? Está hablando, hermanos, en forma general, que sacó mucha cosecha. Y entonces cuando aparece la palabra fruto acá, se está refiriendo en ese sentido, dando los frutos que ya hemos mencionado. Ahora bien, ¿estás sembrando para tu carne o estás sembrando para tu espíritu? Bueno, en Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y el Señor Jesucristo se refiere también a este sentido cuando escribe en Mateo 7:16 al 20: por sus frutos los conoceréis. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que dice el Señor: por sus frutos los conoceréis. Y aquí entonces vemos, hermanos, el cristiano espiritual. Porque tenemos que entender esto. Cuando, hermanos, el Señor está hablando de los frutos del Espíritu, se está refiriendo al cristiano espiritual. Que el apóstol Pablo hace una diferencia cuando escribe a los corintios. El cristiano espiritual es aquel que ha sido regenerado, es aquel que ha nacido de nuevo, pero primero tuvo que poner la fe en el Señor, haberse arrepentido de todos sus pecados y haber experimentado la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Y por consecuencia entonces de esta experiencia lo demuestra en sus acciones y en sus actitudes. Espiritual, del griego neumáticos, es decir, no estamos hablando de carnal, sino del espíritu, de lo sobrenatural, de lo divinamente regenerado.
neumático. El cristiano espiritual. Porque cuando se habla del Espíritu Santo, la palabra en griego agio, que es santo. Agio. Y cuando se habla agio neuma, está hablando del Espíritu Santo, pues el resultado es que será una persona espiritual. Aleluya. Entonces los cristianos que se comportan como no regenerados o inconversos, oiga bien, se les llama carnales. ¿Por qué razón? Porque lo demuestran a través de sus acciones y sus actitudes. Cuando lee Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, aparece la palabra carnal. Y la palabra carnal viene del griego sarkikos, pertinente a la carne. Y cuando se habla de la persona natural, se refiere a sujicos, la naturaleza más baja, animal, natural, sensual, como dice la palabra del Señor. El hombre natural es aquel que no ha sido regenerado, que no ha tenido una experiencia personal con Jesucristo, el Hijo de Dios, que no tiene esa relación personal con el Hijo de Dios, que no siente la presencia del Espíritu Santo. Viene a los cultos, pero no se goza. Viene a los cultos, pero se va lo mismo o peor. Entonces un cristiano así jamás le va a sentir sentido a la vida cristiana. No le va a encontrar sentido. Usted necesita alegrarse, necesita gozarse, y esto solamente se logra haciéndolo en el Espíritu. Bien, entonces, hermanos, vamos a hablar ya y vamos a entrar ya entonces, ¿verdad? Ya no se preocupen, vamos a entrar entonces a hablar rápidamente acerca de los frutos. Los frutos que hemos mencionado en el capítulo 5, verso 22 en adelante. Primero, hermanos, aparece allí el amor. Aparece el amor, y ese es el que va encabezando los otros frutos. ¿Sí? Porque Dios es amor. ¿Verdad que sí? Y dice que el que ama ha nacido de Dios. Es nacido de Dios. Y el que no ama no ha nacido de Dios. ¿Sí? ¿En qué consiste el amor? En que Dios nos amó primero. Por eso Dios necesita ser correspondido. Si Él me amó a mí, yo también debo de amarlo a Él. Y la forma como debo de amarlo es con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Yo sé que hay unos frutos que son como más complicados a veces para desarrollarse, pero es tarea nuestra de manifestar estos frutos del Espíritu. Se conoce como el amor ágape. ¿Sí? Y en el contexto que se escribe acá, se escribe en el sentido divino, en el sentido de preferir. Por eso es que Cristo dice en una parte, amarás, pero en otra parte dice, aborrecerás. Es decir, que es una elección nuestra. Tienes que amar lo que Cristo ama, tienes que amarlo a Él, tienes que amar su palabra, pero tienes que aborrecer lo que Cristo aborrece. Entonces también tiene que ver con una elección, tiene que ver con una buena voluntad. Algunas veces se traduce también como caridad. Y esta palabra se usaba para describir el amor reflexivo y sin condiciones. Sin condiciones. Miren, esto, hermanos,
manifiesta en sí el amor de Dios, que aunque la raza humana lo despreció, lo rechazó, no lo recibió y le hizo tantas cosas, pero aún así el Señor los amó. Aleluya. Aún así el Señor les amó. Él ama al mundo entero. Por eso es que Dios entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos, esta palabra se aplicó para describir a Dios y la clase de amor que viene de Él. Si amamos con el amor bíblico, las cosas van a cambiar. El amor ágape es aquel que aunque te lastime, aunque se burlen de ti, aunque te aparten, pero tú tienes que amar sin resentimiento, tienes que amar sin amargura, porque el amor ágape es aquel que busca el bien de los demás, aunque te rechacen, aunque no te vean bien, aunque no te acepten. Ese es el amor bíblico. Porque nosotros hemos aprendido el amor que se nos enseñó, que papá o mamá, que se nos enseñó en el lugar donde nosotros vivimos, un amor étnico. Pero hermanos, cuando ponemos en práctica el amor ágape, ese amor que fluye de Dios y que manifestamos ese fruto del Espíritu, hermanos, vamos a amar como Dios quiere que amemos. Ese es el amor que Dios quiere que manifestemos. ¿Sí? Porque el amor, este ágape, no depende en sí de las emociones, que si yo siento te voy a amar, si yo quiero te voy a amar. No, hermanos, esto tiene que ver con una voluntad, es una decisión propia. Yo decido amar. Se decide amar sin sentir amargura, resentimiento, cansancio, y siempre se busca hacer el bien. Esto es lo que nos dice San Juan 3:16. ¿Sabe usted que en aquel entonces a las congregaciones, a las reuniones cristianas se le llamaba ágape? ¿Sí? Y realmente cuando nosotros nos congregamos, cuando nos reunimos como iglesia del Señor, debe de hacer también reuniones ágape, de manifestar ese amor de Dios. Pero a veces en la iglesia no nos llevamos bien. ¿Sí? El hermano con la hermana no se habla, los hermanos no se llevan bien, está resentido el uno con el otro porque no me dio la mano. El pastor quizás, ¿verdad? No la vio y no la saludó, y entonces anda resentido con el pastor. Oh, glorioso en el nombre de Jesús. Necesitamos el fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Necesitamos esa clase de amor, y entonces vamos a crecer, vamos a madurar, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero si amáis a los que les aman, ¿qué recompensa tendréis? Porque los gentiles también hacen lo mismo. Amamos como los demás. Amamos a quienes nos aman. ¿Sí? Pero si te metes en problemas conmigo, ya sabes. No. Ese no es el amor. Ese no es el fruto del Espíritu. ¿Y cuántos hermanos odian? ¿Sí? Vamos, sigamos. Con el otro fruto. El otro fruto tiene que ver con el gozo. El gozo. Mire, y esta palabra viene del griego cara, cariz,
favor. Significa entender el favor, reconocer la gracia que hemos recibido. Yo no sé si usted se dedica a la reflexión. Yo no sé si usted aparta tiempo para ver de dónde el Señor lo sacó, cómo era su vida y ahora cómo está en el Señor. Yo no sé si usted se goza. Yo no sé si usted levanta sus manos y le da gracias al Señor. Yo no sé si usted muchas veces ha llorado en esa reflexión, pero es que a veces somos muy haraganes para dedicarnos a la reflexión, porque muchas otras cosas nos están distrayendo. Algunos reflexionan así. 2, 3 horas. Hasta las 2 de la mañana. Y vienen a la iglesia y hermano, ¿y qué pasa? Es que estoy en ayuno, hermano. ¿Cuál ayuno? Se debería estar gozando entonces. Aleluya. Debería estar, hermano, danzando y hablando en lenguas. Alabados a Dios. También del favor, dar favor en forma dispuesta. El gozo es diferente a la alegría, porque la alegría es temporal. Bueno, yo le puedo dar a mi hijo algo, o a mi hijo que tiene 4 años un juguete, pero a los 10 minutos se le va a terminar la alegría. Pero el gozo es algo permanente, es algo que está en nosotros. Es el gozo del Señor que nos da la fuerza. Eso dijo, ¿verdad, Nehemías? El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Sí, el gozo del Señor te da la fuerza. ¿Qué más? Bueno, las esposas se sienten alegres cuando se les saca a comer, ¿verdad? Pero cuando no, bueno, tiene que buscar la forma de alegrarse, de gozarse. Si no me llevó, pues no hay problema. Pero ¿qué pasa? El pobre no come una semana entera. Desde el domingo comienza el problema. Se le terminó el gozo, se le fue el gozo. Aleluya. El gozo es diferente. Te han dado ese regalo y siempre sigue gozoso. Aleluya. Es el regalo que hemos recibido. Es una fuente que fluye en nuestra vida. Sí, es algo que está permanente en nosotros. Aleluya. Es el gozo del Señor. Y te tengo buena noticia. El gozo se produce a través de la adversidad. Sí. Por eso es que Santiago dice: gozaos cuando todo esté bien. ¿Ah? Cuando no te saquen a comer. Aleluya. Ya, la agarró con nosotros, hermanos. Sí, hermanos. Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis completos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo no sé si usted, pero hablo de mí. Yo he aprendido en medio de la adversidad del problema a alegrarme, a contentarme, a mantener el gozo, porque mi gozo no depende de las cosas externas, depende de mi relación con el Todopoderoso. Romanos 12:12, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, gozaos con
Cuando su hermano tiene un éxito, cuando recibe una bendición, ¿por qué se siente mal? Gócese. Tal vez comparte con usted. Aleluya. ¿Sí? Debemos de gozarnos con los que se gozan. Debemos de darle gracias a Dios porque ha bendecido a mi hermano, a mi hermana. Gloria a Dios. Debemos aprender a darle gracias a Dios por todo y en todo, como dijo Job. ¿Acaso solo vamos a recibir de Dios lo bueno y lo malo no? En todo esto, Job no maldijo a Dios. Extraordinario como la Biblia nos enseña. El conocimiento de Dios y su palabra produce ese gozo. ¿Por qué? Porque Dios es el Todopoderoso. Y su palabra es fiel y verdadera. Sus palabras son espíritu y son vida. El problema nuestro es que no creemos realmente a la palabra. Creemos que lo que el Señor habló, lo habló en serio, ¿no? No, dicen algunos. Y entonces, yo sí creo de corazón que lo que el Señor habló es serio. Es exactamente lo que Él quiso decir. Y hay que creerle. Porque las promesas del Señor son fieles. Vamos con la paz. No es aquella paz. No es esa paz. Vamos a ver la paz. Otro fruto que significa, viene de la palabra griega Irene. ¿Alguno se llama Irene acá? Bueno, significa paz en la mente. Y viene del hebreo shalom. Aleluya. Paz aún en los momentos adversos. Y paz, fíjese usted que no es ausencia de problemas, no es ausencia de conflictos, de adversidades, no, sino que la paz permite descansar aún en medio de estas tormentas. Permite que tengamos una mente serena. Permite que esperemos que la respuesta de Dios vendrá, aunque tarde, pero va a venir en el tiempo oportuno, en el tiempo preciso. Por lo tanto, necesito mantener mi mente tranquila, serena. Bendito el nombre del Señor. Y esa paz viene a través de una buena relación con Dios, porque el amor y la paz es Dios. Vamos con el otro fruto, que es paciencia. ¿Cuántos quieren desarrollar paciencia? Lo voy a llevar al hospital. Yo llevé a unos hermanos al hospital. Bueno, tenía un familiar enfermo y ya teníamos como unos 20 minutos de estar ahí, la fila. Y me dice, no aguanto. Sí, pero tranquilícese, ya va a pasar. Y estaba el familiar, mira, me dice, vámonos mejor. Yo no quiero estar acá. Mire ese montón de gente. Y le digo, el problema es que usted no ha leído. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Ahí tiene un letrero. Solo para pacientes. Y el hermano dice, en lugar de enojarse, mejor se puso a reír, ni modo. A mal tiempo, buena cara. ¡Aleluya! ¡Ay, hermanos queridos! ¡La paciencia! Entonces, ¿quiere desarrollar paciencia? Viene de la palabra griega macrotumia, que indica, la primera palabra es macros, que significa largo, longitud, longanimidad.
Y la palabra timos es pasión, enojo. Entonces, ¿qué significa esto? Mire, necesitamos tener paciencia. Dice el apóstol Santiago que hay que ser tardos para airarse, pero nosotros es lo contrario. ¿Sí? Hay que ser tardos para airarse, tener la paciencia y esperar con sufrimiento hasta que se logre lo apropiado, aboliendo o anulando la fuerza prematura del enojo o por las reacciones de ese enojo. Miren, sin el Espíritu Santo, sin el Señor, no podemos manifestar ese fruto de la paciencia. La paciencia se puede ver en dos aspectos, el aspecto corto y el aspecto largo. ¿Cuál es el aspecto corto? Uno puede ser paciente durante una conversación. Por ejemplo, si conversamos y hay alguna diferencia entre nosotros, a veces cuando hay alguna diferencia, como que si tendemos a calentarnos rápido, se nos pone las orejas rojas, la cara roja. ¿Sí? Cambiamos rápido. ¿Sí? Y ya, hermanos, ya la conversación no puede seguir porque se distorsionó. Ya hay un ambiente pesado. ¿Sí? Entonces esa es la paciencia corta. Es, hermanos, ser paciente durante una conversación. Tiene esa paciencia, entonces cuesta que se enoje. Pero el aspecto largo, aquí podemos mencionar, ¿verdad? Ya mencionamos a Job. ¿Cuánto tiempo pasó Job en esa prueba, en esa adversidad, en esa tormenta? No fueron meses, no fueron semanas, fueron años que pasó Job. Pero ¿cómo era Job? ¿Tuvo paciencia? Sí, estamos hablando del aspecto largo. Por eso es que Hebreos capítulo 6, lean conmigo por favor, Hebreos capítulo 6, versos 9 al 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas. Aquí entonces estamos viendo que, hermanos, necesitamos tener esa fe y esa paciencia para esperar. ¿Sí? Necesitamos la fe para abrir la puerta y necesitamos paciencia para esperar lo que va a salir de la puerta. ¿Verdad que sí? La fe para abrir, pero la paciencia para esperar. Si usted está orando por algo, usted necesita esperar. Pacientemente espera a Jehová. El Señor sabe lo mejor para nosotros. Y a veces toda es cuestión de tiempo. El Señor lo que está haciendo es que desarrollando paciencia en nosotros. No se apresure. Deje que Dios lo moldee. Deje que Dios lo cambie. Necesitamos ver el tiempo de una forma horizontal. Es decir, que Dios no se preocupa por el tiempo. ¿Verdad que no? Porque Él es eterno. Nosotros sí vemos el tiempo de una forma horizontal y nos preocupamos por el tiempo. Ahorita le estamos pidiendo al Señor algo, pero Señor, ¿qué pasa? Y mañana, Señor, ayer te pedí.
¿Dónde está pues? ¿Pero qué? Dice el apóstol Pedro que para el Señor un día son como ¿qué? ¿Y 1000 años? Bueno, entonces vea el tiempo de una forma horizontal para que no nos metamos tanto en problemas. Deje que Dios obre en su tiempo y en su momento, porque Dios es perfecto. Bien, nosotros decimos que quizás Dios se olvidó. Señor, yo trabajo para ti, yo hago tu obra, tú sabes que viajo desde lejos. Señor, me esfuerzo. ¿Te has olvidado de mí? No, dice el Señor que no se ha olvidado. Debes tener fe y debes de tener paciencia. También la paciencia habla de tolerancia, pero no la tolerancia, ¿verdad?, que se enseña en el mundo actual. No. ¿Qué es lo que se enseña el mundo actual? Que aceptemos el pecado y las perversiones sin presentar o defender nuestro punto de vista cristiano. ¿Sí? La paciencia se necesita para poder soportar a las personas por largo tiempo sin perder nuestra postura. ¿Sí? Sin perder nuestra postura. Y es por largo tiempo, dice la palabra del Señor. Ahora bien, Crisóstomo dijo que es la gracia del hombre que, pudiendo vengarse, decide no hacerlo. Esto tiene que ver con clemencia. Se nos aconseja no amargarnos, a no murmurar o renegar. Jesús enseña en las bienaventuranzas en Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esto tiene que ver con los frutos del Espíritu: no amargarnos, no resentirnos, no murmurar, ¿sí?, no maltratar a las personas. Los de limpio corazón, cansados, es decir, sin mezcla de maldad. Pero nosotros a veces tenemos mezcla de maldad porque traemos a veces las cosas o las costumbres de afuera. Y cuando se da el momento queremos sacar a flote aquello. Y no se puede hacer. Necesitamos el fruto de la paciencia. Vamos con la benignidad, del griego krestotes, que significa bondad, significa excelencia, amabilidad, suave, tierno, agradable en su conversación y trato hacia las personas. Es esa persona que nunca guarda rencor. Yo no sé cómo haces tú. Explícame, por favor. ¿Cómo es que tú haces? Has pasado tantas situaciones, has pasado tantos problemas, la gente te ha insultado en tu cara, te ha maltratado, te han ofendido, te han pisoteado. Aleluya. ¿Y por qué no lo tratas tú también de la misma manera, de la misma forma? Es que ya no podemos, es que hay el fruto del Espíritu Santo, de la benignidad. Debemos de ser amables con las personas. Bendito el nombre del Señor. Es decir, dejar la crueldad, dejar de ser crueles, dejar de ser rudos. Fíjese que esta palabra benignidad, los griegos llamaban girestos a un vino añejado que era suave, rico en sabor, de buen aroma. Miren cómo es eso. Y por eso es que se aplica esta palabra benignidad, para que los creyentes tengan una actitud que benigna. Amén. Y mayormente a aquellos que están en eminencia.
que ocupan un cargo necesitan ser amables con la gente. Entonces, y esto tiene que ver con dulzura. Dulzura. ¿Cuántos son dulces? Sos una dulzura. Pero ¿qué le dicen a usted? Sos amarga. Sos dulce. Bueno, vamos con el otro. Bondad. Esta palabra, bondad, esta palabra bondad del griego agatosume, es ser bueno, es la cualidad de una persona que pueda ser bueno apropiadamente su condición, y esto solamente viene de parte de Dios, porque mire, hermano, Dios es bondadoso. Nuevas son cada mañana sus misericordias, y dice: por su bondad no hemos sido consumidos. La bondad puede ser beneficioso para su prójimo. Se necesitan personas bondadosas en este tiempo. Mire, una persona puede mostrar bondad al corregir, al reprender y castigar. ¿Y para qué lo hace? No lo hace para matarlo, para destruirlo, sino que lo hace para corregir, para que sea una persona buena, para que madure. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia entre benignidad y bondad? Bondad es hacer lo bueno, pero debemos mostrar amabilidad al mismo tiempo, y debemos de hacerlo con firmeza. ¿Se recuerda usted cuando el Señor Jesucristo entró al templo, hizo un látigo, sacó a aquellos que habían convertido el templo en cueva de ladrones, pero se acercó con suavidad a los pecadores y también a los enfermos que la misma sociedad rechazaba? No se quería acercar a los leprosos, estaban desechados por la sociedad, pero el Señor amablemente, bondadosamente se acercó a ellos y los tocó, los sanó. Pero encontró al templo un hombre que había sanado. ¿Qué le dijo? Mira, le dijo, ha sido sanado, no peques más, para que no te venga cosa peor. Aplicó la bondad con firmeza, se acercó a ellos, pero aplicó también la benignidad, es decir, fue firme, pues. Fue firme, le dijo, ha sido sanado. Yo soy bueno, soy bondadoso, soy amable, pero te voy a decir, mira, no peques más para que no te venga cosa peor. Vamos con fe. Ya vamos a ir terminando. Fe proviene de la raíz griega pistis, que tiene el significado de persuasión. Estamos persuadidos que Jesús viene, ¿verdad que sí? Estamos persuadidos que las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Estamos persuadidos que el Señor es todopoderoso, Él reina, vive por los siglos de los siglos. Estamos persuadidos de esto. También significa convencimiento. Estamos convencidos. Dios es todopoderoso. Pero también significa convicción, fidelidad, constancia, que significa creer. Necesitamos hacerlo, hermanos, confiar decididamente en el Señor, confiar decididamente en su palabra.
Hay una gran diferencia entre ser honesto y ser fiel. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Porque alguien puede ser honesto, pero ser infiel a su esposa. O alguien puede ser infiel a su esposa, pero ser honesto, no tocar lo ajeno. Son dos polos opuestos. Necesitamos ser fieles. Ahora necesitamos ver lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. ¿Tiene usted pistis? No digo no es que tiene pisto. Necesita tener fe. Yo necesito tener fe, mas el justo por la fe vivirá. Porque no andamos por vista, no andamos por lo que nuestros ojos ven, sino por lo que no vemos. Porque lo que nuestros ojos ven hay que esperarlo, pero si no lo vemos, lo aguardamos y lo creemos que Cristo viene por su iglesia. Mansedumbre, me quedan dos. Proviene de la palabra griega prautes, que se refiere a una bestia, a un animal que ha sido domesticado, que ha sido domado. ¿Ya fuimos domados nosotros? No, dice, ese rebelde nadie lo domina. No, ¿para qué meterse con ese? Ese es peligroso, ese es iracundo. Y ese hasta me puede golpear, ese ya no se compone, ya no se arregla. Aleluya. ¿Qué dice acá? Necesitamos el fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. Es decir, alguien que está bajo control. Es aquel que no se ofende, ni ofende, ni busca vengarse de los demás en pensamientos, en palabras o en acciones. Ay, que estos ojos fueran balas, dicen algunos. Que fueran proyectiles, ya estuviera acabado, ya estuviera terminado. No, no se venga. Si no es alguien que está en sumisión, alguien que está bajo control. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo a las mujeres, que estén ¿qué? Porque eso es lo más duro para la mujer. De todos modos, dice, le salimos cantando a los hombres, porque el hombre es cabeza, mas la mujer es corona del hombre. Miren, significa aquella disposición tranquila, equilibrada en espíritu, que mantiene las emociones bajo control. Es una mente amable, ¿sí?, que ha aprendido la sumisión. Sabe que la sumisión es una bendición. La sumisión es algo que el Señor nos pide en su palabra, y por esto Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar. Mateo 11:29, miren, esto fluye de Dios, hermanos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, que soy sumiso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos tenemos descanso? Es que mire, la persona soberbia es alguien como cuando usted bate las aguas y se ponen todas turbias. ¿Sí? ¿Qué paz va a tener alguien así? Pero cuando alguien está sumiso, está tranquilo, goza de esa paz. Ahora bien, número 12:3. Y aquel varón Moisés era, y da testimonio, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
¿Con cuántas personas bregaba Moisés? Con más de 6,000 personas, y a veces nosotros con 3 muchachos. ¿Ah? Con 2 muchachos a veces. Hermano, y nos sacan de aquí, si no me aguanto, que ayudarme. Estos hijos me tienen en problemados. Se me baja la presión. Se me para el corazón. Encárgate de ellos, que ya no los soporto. Necesita el fruto del Espíritu de Dios. Oh, gloria a Dios. Bueno, nosotros con 20 miembros ya en la iglesia. Ya el pastor ya está quemado. El pastor ya está quemado. ¿Sí? Con 2 que le estén dando problemas. Paro cardíaco. ¿Sí? Mire, hermano, todos los frutos están relacionados el uno con el otro. ¿Sí? El uno con el otro está relacionado. Y vamos a ver el último fruto. Vaya respirando. Templanza, del griego enkratea, que significa dominio propio. Ejercer dominio, de la raíz griega krat, que significa tener poder o señorío sobre las cosas o sobre uno mismo. Tiene que ver con continencia, autogobierno, moderación. Y eso es lo que dice 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Tiene que ser moderado en la forma de trabajar, de descansar, porque algunos se pasan. ¿Sí? En la forma de comer también. Y allí sí le hay problema. Bueno, dijo un pastor, o escuche bien, el mejor ejercicio para no engordar es el que se hace extendiendo las manos y diciendo al mismo tiempo: ya no más, muchas gracias. Amén. Usted pensó que tener las 2 manos en la vida. Bueno, ¿cuántos no queremos engordar? Bueno, extiendan las manos y díganle: ya no más, muchas gracias, así estoy bien. Mis amados hermanos, estamos viviendo en una cultura que está incitando a las personas a vivir una vida desenfrenada. ¿Sí? Pero allí donde nosotros necesitamos moderación, necesitamos dominio propio. ¿Sí? Ese autogobierno. Hoy estas cosas, ¿verdad?, están gobernando al ser humano. El teléfono, ese smartphone, ¿verdad?, y toda esa tecnología está gobernando. Necesitamos tener el dominio propio, mis amados hermanos. Que dice Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora bien, para ir cerrando, dice siempre el verso 23, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Mire, ¿usted cree que la ley va a estar molestando a alguien que manifiesta estos frutos? No, ese no da ningún problema. Ni tampoco la ley de Moisés. No, mis amados. Ahora bien, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Y allí cuando dice los que son
Está hablando ahí, hermanos, de posesión. Los que son de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, si somos de Cristo, pues andemos por el Espíritu. Los que son de Cristo son propiedad de Él y llevan el sello del Espíritu Santo, por lo tanto manifiestan los frutos del Espíritu. Mis amados hermanos, necesitamos permitirle al Señor que obre esos frutos en nosotros, para que la gente vea que sí realmente somos de Él y que hemos nacido de nuevo. Yo quiero invitarle a ponerse en pie en esta